Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Os enviamos un saludo cordial a todos los que nos estáis viendo a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con nuestro culto que tenemos cada semana, gracias a Dios. La diferencia es que no podemos hacerlo presencialmente y tenemos que retomar nuestros cultos online porque la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid de nuevo han comenzado las restricciones de movilidad. Pero eso no nos impide celebrar nuestro culto y disfrutar, aunque sea desde nuestros hogares, desde nuestras casas, la comunión los unos con los otros, nos vemos, nos escuchamos y esto nos permite disfrutar la compañía fraternal los unos con los otros. Así que salvando las distancias y salvando también la nueva realidad que estamos viviendo, yo quiero invitaros en esta mañana a que juntos podamos celebrar nuestro culto alegremente, que disfrutemos, que estemos contentos, que estemos satisfechos porque la misericordia de Dios sigue siendo válida, nueva y vigente para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte ahí donde estás a que, abras tu Biblia y vamos a compartir un salmo que es el Salmo 46, que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice este salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el año 701 a.C., la ciudad de Jerusalén vivió una grave crisis porque el ejército asirio pretendía invadir la ciudad y ellos estaban comandados con el famoso general Sennacherib. Y ellos pretendían que los israelitas se rindieran, pero algo extraordinario ocurrió. El rey Ezequías realizó una obra de ingeniería extraordinaria que hizo que ellos permitieran vencer esta grave crisis. ¿Qué hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías construyó un túnel por debajo de la ciudad hasta las fuentes de Gijón, donde estaba el estanque de Gijón, y llevó el agua, trasladó el agua desde fuera de los muros de Jerusalén hasta dentro y la almacenaron en un estanque, una piscina llamada la piscina de Ezequías. ¿Qué ocurrió? Como los asirios estaban viendo que los israelitas no se rendían y además tuvieron que afrontar una grave plaga, los asirios tuvieron que regresar a su tierra, a su país, para salvar su vida. Y ¿qué ocurrió con el pueblo? El pueblo, dice la Escritura, que atribuyó a Dios esta victoria, y por la misericordia de Dios, este salmo revela el sentir de esta esperanza. Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. El mensaje fundamental del poema, hermanos, que yo quiero también transmitiros a vosotros en el contexto actual que estamos viviendo, es que el Señor es, en momentos de crisis y desesperanza, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro socorro, Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza y fuente de seguridad. Así que desde aquí yo quiero trasladaros a todos vosotros, queridos hermanos, sea la situación que cada uno de vosotros estéis viviendo, recordad este salmo: el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestros ojos tienen que ser elevados al cielo, y el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, como vamos a ver en esta mañana, tiene que vivir de acuerdo a su fe y no de acuerdo a lo que su vista le dicta. Mucho ánimo, hermanos, desde aquí. Recordad este salmo. Quiero invitarte, ahí donde estás, a que cierres tus ojos y juntos podamos orar y preparar nuestros corazones para este culto. Padre, gracias
porque en verdad tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Queremos reconocer que la salvación viene de ti. Queremos reconocer que tú eres nuestra roca eterna de salvación. Queremos aprender a mirarte a ti, sea cual sean las circunstancias que vivimos, y pedirte en el nombre de Jesús que en esta mañana y cada día de nuestras vidas tú llenes nuestro estanque espiritual de la fe, esa fe que es sobrenatural y que nos hace confiar y descansar en ti. Padre, glorifícate en esta mañana en cada corazón. Permítenos, Señor, entrar en tu presencia con adoración, permítenos adorarte en espíritu y en verdad, y que toda carga que tengamos en nuestro corazón sea hoy depositada a tus pies, para que tú nos des esa paz sobrenatural que el mundo no puede recibir, que el mundo no conoce, pero los que somos tuyos sí recibimos. Es una paz verdadera, profunda y real. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos y bendice a todos nuestros amigos y amigas que nos estarán viendo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por este tiempo. Te lo presentamos a ti, Señor. Glorifícate en todo momento. Renuévanos, restáuranos, avívanos. Todo para que podamos servirte con alegría y para que podamos vivir esperando tu respuesta y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Disfruta de este tiempo de alabanza. Quiero pedirte que toda la familia estéis alrededor de la pantalla y que juntos podamos cantar, podamos alabar, podamos ver los testimonios de los niños, disfrutemos también del mensaje de la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que este día sea un día de edificación, que este día sea un día que recargue nuestra alma, nuestro espíritu de fuerza para afrontar la semana que tenemos por delante. Un saludo en Cristo Jesús. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres.
has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Y no puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Y no puedo callar. Vamos a decir todos juntos: mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Y no puedo callar. Oh, yeah. Ven a este lugar, ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines,
tú que estás en el trono, en medio de serafines. Tú que eres aclamado por ángeles en este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye, ven este lugar. Ven este lugar. Ven este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven, ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Oh, Señor. Ven a ese lugar. Oh, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Invítalo donde tú estés. Levanta ese corazón. Él quiere tocarte en este día, donde quiera que tú estés. Ven a ese lugar. Ven a ese lugar, Señor. Ven a ese lugar. Llena hoy mi vida, oh, Señor. Ven a ese lugar. Llénalo, Señor. Llénanos. Ven a ese lugar. Señor, ven a ese lugar. Sí, Señor, díselo una vez más. Llena hoy mi vida. Díselo, Señor. Ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Oh. Ven a ese lugar. Oh, sí. Llena hoy mi vida. Alguien se lo dice una vez más este día.
ven a este lugar, ven a este lugar, iglesia, ven a este lugar, llena hoy mi vida, una vez más, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Llénanos, llénanos, Señor. En medio de un problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz
estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. Oh, y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Solo en ti. Es un día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Wow. Hola chicos, el jueves ya empezamos a hacer los devocionales. Ahora vamos a ver algunas fotos de cómo les ha ido a algunos de ustedes, ¿sí? La palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en lo que Él hace. Salmos 33:4. Hola, buenos días. Qué alegría ver a los niños cómo estudian la palabra, cómo aprenden. La verdad es que muchas felicidades tanto a los papás que están ahí continuamente esforzándose, cuidando a sus hijos, como a los profesores que todas las semanas están compartiendo. Vimos la semana pasada los mayores cómo se reúnen por Zoom con sus profesores, con Anita en este caso, también compartiendo la palabra. Los pequeños, ahí está Nati, ahí está Joana, también sabemos que es Laura, Norma, hay varias personas que están ahí trabajando, y si me escapo alguno, perdonadme, pero bueno, estáis ahí trabajando. Qué bueno y qué importante. Pero sabemos cómo la palabra también nos enseña a los padres la importancia de enseñar nosotros mismos a nuestros hijos, como una responsabilidad muy grande. En la palabra vemos en el libro de Deuteronomio, en el Deuteronomio capítulo 5, Dios habló a Moisés para que hablara al pueblo de los mandamientos de que Él les dio con las tablas de piedra. Y en el capítulo 6, fíjate lo que dice Dios a Moisés para que Él dijera al pueblo, como algo muy importante. En el capítulo 6, como he dicho, versículo 6, le dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate qué importante es que hablemos a nuestros hijos. Es una responsabilidad que Dios impuso a los padres. Así que yo os animo a los padres a perseverar. Yo sé que tenéis muchos trabajos, algunos tenéis que hacer un montón de cosas, trabajo laboral, trabajo en casa, y es verdad que los padres a veces, sobre todo cuando trabajas fuera, a veces uno se desborda,
pero yo os animo a que tengáis el tiempo de enseñanza de la palabra a vuestros hijos muy presente. Y ya no solo sentarse a leer los mandamientos, leer la palabra, enseñarle la Biblia, sino con tu propia vida, pequeñas enseñanzas, como dice la palabra, cuando te levantes, cuando te vayas a acostar, en el camino. Siempre se puede estar impartiendo vida y impartiendo enseñanzas a nuestros hijos. Así que ánimo, hermanos, entre todos. La Iglesia apoya de una manera con los profesores, pero sois vosotros los que también estáis ahí para enseñar a vuestros hijos. Así que llénate tú del Señor primero, claro, y que puedas dar a tu hijo. Vamos a orar por nuestros niños. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos ser padres a muchos de nosotros. Señor, gracias por los padres que tenemos ahora en la iglesia con niños de corta edad. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú les llenes de tu presencia, de tu amor, Dios mío, para que ellos sean diligentes también en enseñar a sus hijos tu palabra y con su ejemplo cada día, Señor. Dios mío, que ellos vean la importancia de enseñar a sus hijos, como tú lo dijiste a tu pueblo Israel, Señor, para que no cesemos de enseñarles continuamente, por la mañana cuando nos levantamos, por la tarde en el camino y cuando nos acostemos, que podamos impartirles de tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hogar. Bendícelo, Señor. Tú sabes las necesidades que tiene cada uno, Señor. Que tu palabra sea, Señor, una bandera en cada hogar, Señor, y esté presente, Dios mío. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios os bendiga. Bien, hermanos, damos gracias por el tiempo que hemos tenido con los niños. Dios los bendiga. No dejemos de orar por ellos y no dejemos de seguir sembrando en sus corazones el mensaje de salvación, el mensaje de las Escrituras, que como decíamos al principio de nuestro culto, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que desde que son bien pequeñitos, nuestros hijos tenemos que enseñarles a que respeten a Dios y también a que conozcan las Escrituras. Vamos, por tanto, ya a nuestro tiempo para compartir la palabra. Y yo deseo de todo corazón que ese tiempo sea un tiempo de edificación para ti, que me estás escuchando, sea un tiempo donde Dios te hable y donde tú puedas recibir la palabra de Dios que da vida. Y yo espero y deseo que tu corazón esté abierto, espero y deseo que tú estés a la expectativa de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, y que también nuestros corazones sean corazones tierra fértil, donde pueda ser sembrada la palabra de Dios y dar fruto de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicho esto, hermanos, yo quiero invitarte a que abras en tu Biblia el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Sí que es cierto que en la edición del vídeo vamos a poner los pasajes que vamos a usar en la pantalla, pero no obstante, si tú quieres usar tu Biblia, pues con toda libertad puedes cogerla. Además, yo te invito a que la cojas y también puedas pasar las páginas o tu teléfono móvil. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y escucha bien, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, dice la Escritura, que Noé, por esa fe, condenó al mundo, y no solamente eso, sino que fue hecho heredero de la justicia por causa de la fe. En estas últimas semanas que hemos estado en la iglesia presencial, hemos estado estudiando, hemos tenido una serie temática que hablaba sobre la novia más hermosa, que es la iglesia. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo, la cual Él está purificando, está limpiando, está santificando para desposarse con ella, según el libro de Apocalipsis. Y han sido semanas de mucha bendición y de mucha edificación, así yo lo espero. Ahora, en las próximas 4 semanas vamos a estar hablando acerca de los héroes de la fe. No de todos, sí de algunos de ellos, porque hay bastantes. Y como solo son 4 semanas,
pues hemos tenido que seleccionar alguno de ellos. Héroes, hermanos, déjame decirte que mostraron una confianza digna de imitar. Unos hombres y mujeres que vivieron unas circunstancias, como vamos a ver en este caso, en Noé y en las próximas semanas, vivieron circunstancias realmente complejas donde ellos necesitaron tomarse de la mano para con esa fe caminar en victoria y en algunos casos, hermanos, como dice la Biblia, ser declarados herederos de la justicia. Estos hombres y esas mujeres, hermanos, mostraron una confianza digna de ser imitada porque en muchos casos vivieron experiencias y vivieron tiempos de grandes crisis, como nuestro protagonista de este día. Crisis, hermanos, como la que el mundo está viviendo hoy en día. Hoy, llevamos ya meses, tú lo estás viendo, que en todos los rincones del mundo, el mundo está viviendo una crisis sanitaria, una crisis de salud, porque ya hemos sobrepasado el 1 millón de víctimas y de largo ya los 33 millones, creo, aproximadamente de contagios, ya las cifras se me escapan. Pero no solamente es una crisis sanitaria o de salud, sino que evidentemente es una crisis económica a nivel mundial. Pero en estas circunstancias que el mundo está viviendo esta grave crisis, los cristianos, hermanos, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y los cristianos también afrontamos esta crisis de salud y esta crisis de economía, pero también para nosotros los cristianos, hermanos, esta es una crisis desafiante para nuestra fe. Porque tendríamos que preguntarnos en este momento, después de tantos meses, ¿cómo está nuestra fe? Y quiero pedirte en esta mañana que ahí donde estás y como me estás escuchando, quiero pedirte, hermano y hermana, que examines el grado de fe y el nivel de fe y la calidad de fe que en este momento tienes. Y quiero decirte que la crisis que el mundo está viviendo, que para los cristianos es desafiante para nuestra fe, estoy convencido que no van a ser pocos, hermanos, los que por causa del dolor que están viviendo, por causa del sufrimiento, su fe está siendo desafiada y algunos incluso tambalean con respecto a su fe. Porque las crisis, hermanos, atacan y afectan a nuestra fe. Y es duro decirlo, hermanos, y es triste decirlo, pero habrá algunos que abandonarán la fe de Cristo. Y no serán pocos. Porque algunos van a ser incapaces de conciliar el amor tierno de Dios como Padre con el dolor de experiencias traumáticas que están experimentando en este mismo momento. No van a ser capaces de poder entender o de poder asumir qué es lo que está ocurriendo, asidos y tomados de la mano. El elemento de la fe en este momento, hermanos, es imprescindible. Quiero recordarte las palabras del Señor Jesucristo cuando Él en el Sermón del Monte enseñó acerca de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, está diciendo Jesucristo: el que fue sembrado en pedregales, entre piedras, es el que oye la palabra y mira, dice, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es un tiempo de prueba, hermanos, para el mundo. Y es un tiempo de prueba también para la iglesia. Y nuestra fe tiene que ser probada, como fue probada la fe de los antiguos, como fue probada la fe de Abraham cuando él tuvo que estar dispuesto incluso a sacrificar al hijo de la promesa. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Y este es un tiempo de prueba. No me cabe la menor duda que nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida que agrada a Dios en todos los términos y en todas las áreas de nuestra vida. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida que le agrade a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando uno mira
la lectura, cuando uno lee en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y nos menciona a dos de los héroes de la fe, como lo fueron Abel y como lo fue también Enoc, seguidamente dice algo la Escritura, el autor de los Hebreos, que tiene que hacernos reflexionar, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en la que nosotros podemos agradar a Dios, hermanos, no es por tener una vida o un comportamiento ético a la altura de las demandas de Dios. Todo eso es consecuencia de la fe. El único elemento con el cual nosotros podemos agradar a Dios es por la fe. Y así es como este hombre, Noé, fue un hombre que agradó a Dios. No es posible, dice la Biblia, agradar a Dios sin fe. No hay otra forma en la que podamos agradar a Dios. Por lo tanto, debemos entender, hermanos, que es la fe y no cualquier otra cosa la que nos permite responder a Dios como debemos hacerlo. La fe es lo que nos permite responder a Dios como debemos hacerlo. Cuando nosotros miramos a Noé, que está en la Biblia y que es un ejemplo para nosotros, tenemos que preguntarnos de qué manera Noé es un ejemplo para ti, para mí, en el contexto actual del siglo XXI y en el contexto actual de la pandemia mundial que el mundo está viviendo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Noé era un ejemplo de conducta. Y cuando uno va a la Biblia, nosotros podemos ver que Noé es un hombre que vivió en tiempos profundamente convulsos y que vivió una era llena de maldad. Mira lo que dice Génesis, capítulo 6, versículo 5. Quiero leerte en la versión de las Américas. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y en los versículos 11 y 12, también en la versión de las Américas, dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, no se difiere nada nuestro tiempo moderno de la época de Noé. Nosotros también vemos una tierra llena de violencia. Y sigue diciendo el versículo 12, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, no hay diferencia. Hace miles de años lo que Noé, él estuvo viviendo tiempos convulsos, tiempos profundos de maldad, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, a lo que nuestros ojos han estado viendo en los últimos 5, 10, 15, 20, 50 años, si vivimos esa edad, algunos más. No es extraño que nosotros estamos viviendo tiempos también convulsos y tiempos llenos de maldad. Y es por esa maldad, porque la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, que finalmente Dios tuvo que tomar la decisión de destruir a toda la humanidad con un diluvio universal. Sin embargo, Noé, dice la Biblia, que era un hombre diferente al resto de sus contemporáneos. Me gusta esta frase. Noé era un hombre diferente al resto de sus contemporáneos. Cuando tuvimos la oportunidad de leer y de estudiar el Sermón del Monte, yo les he dicho muchas veces a ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas, que el cristiano está llamado a ser diferente entre sus contemporáneos. Y no me refiero a la altura o a la anchura, a la belleza externa. Me refiero en su conducta, en su manera de caminar, en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en todas sus relaciones interpersonales. Y fíjate lo que dice la Biblia, que Noé, al ser un hombre diferente al resto de sus contemporáneos, tuvo una consecuencia. Dice Génesis 6:8 que él halló gracia a los ojos de Dios. Me encanta esta expresión. Y el hecho de que Moisés hallara gracia, el favor de Dios, hermanos, fue la única razón por la cual Dios no exterminó a todos los seres humanos. Porque la Biblia nos enseña que Noé, Dios le dijo que construyera un arca donde él pudiera
resguardarse, su familia, sus hijos, sus seres queridos. Pero si no llega a ser porque había un hombre que era diferente al resto de sus contemporáneos, un hombre que halló la gracia de Dios, el favor de Dios, todos los seres humanos, toda la raza humana hubiera sido exterminada. Pero un hombre marcó la diferencia. Noé era un ejemplo de conducta, hermanos. ¿Y sabes lo que significa hallar la gracia a los ojos de Dios? Esta expresión la encontramos en muchas partes de las Escrituras. Por ejemplo, hemos visto cuando llega la Navidad que María, la madre de Jesús, fue una mujer que halló gracia a los ojos de Dios y fue escogida para ser la madre del Hijo de Dios. Y lo encontramos en otros personajes de las Escrituras, como por ejemplo en la vida de Moisés. Tú sabes que Moisés fue un hombre que Dios lo llamó, lo escogió para sacar al pueblo israelita de la esclavitud de más de 400 años con los egipcios. Pero dice Éxodo capítulo 33 que Moisés también halló gracia a los ojos de Dios. Y por esa razón es por la cual Dios lo usó como una herramienta en sus manos para bendecir, para sacar a su pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 33 versículo 13 dice, y está hablando Moisés, y de si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Si he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mi pregunta es, ¿qué le respondería a Dios cuando Moisés le hace esta petición, esta demanda, y dice, muéstrame ahora tu camino? Y la respuesta de Dios, hermanos, muestra qué significa hallar gracia. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Estas palabras, hermanos, esta promesa de Dios, también es para ti, también es para mí. Cuando tú y yo nos convertimos en hombres y mujeres que somos diferentes al resto de nuestros contemporáneos, hombres y mujeres que viven de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos, a la ley de Dios, podemos enamorar el corazón de Dios, hermanos, podemos alcanzar gracia de Dios. Y la gracia de Dios hará que Él camine con nosotros. Y no solamente Dios estará caminando con nosotros a nuestro lado, día y noche, sino que además esa presencia que Él ha prometido nos va a dar descanso en situaciones de crisis, como la que en estos momentos el mundo está viviendo. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y ¿sabes algo interesante en Moisés? Es que él entendió, hermanos, que lo que distinguía a los hebreos, lo que marcaba la diferencia entre el pueblo israelita y todas las demás naciones, es que Dios caminaba con ellos. Lo que marcaba la diferencia, por ejemplo, en José, con el resto de sus contemporáneos, es que dice que Dios estaba con él. Sí que es cierto que José fue vendido como un esclavo a los ismaelitas. Sí que es cierto que José fue acusado de un delito que no había cometido. Sí que es cierto que José estuvo un tiempo en prisión, pero Dios estaba con él. Y recuerda lo que dice la Escritura, hermanos, que todas las cosas obran para bien aquellos que aman al Señor. No hay nada, hermanos, que ocurra en nuestras vidas, ninguna circunstancia extraña, ninguna crisis cercana o lejana, grande o pequeña, no hay ninguna cosa, ni siquiera esta pandemia, hermanos, se escapa al control de Dios. Pero cuando tú y yo hallamos gracia delante de Dios, Él caminará con nosotros y además su presencia nos dará descanso. Moisés entendió que lo que distinguía a los hebreos de los demás pueblos es que Dios caminaba con ellos. Hermano, tú y yo tenemos que buscar con perseverancia que Dios camine de nuestro lado. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y que además el Espíritu Santo haga morada dentro de nosotros. Porque Jesucristo dijo, yo os daré mi Espíritu Santo que estará con vosotros y estará en vosotros. Eso significa que Dios camina con nosotros y su presencia nos alcanza. En Éxodo capítulo 33, versículo 16, quiero leerte la Nueva Traducción Viviente. Moisés le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia,
Tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Te das cuenta? Moisés entendió que lo que los separaba, lo que los identificaba como un pueblo especial, como un pueblo diferente, es que Dios caminaba con ellos. Y eso marcaba la diferencia. Hallar gracia, hermanos, es disfrutar la presencia y la compañía de Dios todos los días de nuestra vida. Noé, por tanto, fue un hombre que se caracterizó, como hemos visto, por ser un hombre irreprochable de entre los de su generación, de tal forma que el autor de los Hebreos, como hemos visto, lo denominó pregonero de justicia, porque a causa de su fe condenó al mundo. Pero déjame decirte algo todavía mejor, algo superior. Quiero decirte que me estás escuchando, querido hermano y hermana, o amigo y amiga que estás escuchando este mensaje, que la vida cristiana, cuando hablamos de la vida cristiana, ser cristiano no significa que estamos restringidos exclusivamente al campo de la ética. Porque Noé fue un hombre que fue un ejemplo de conducta entre sus contemporáneos. Y no tenemos que pensar ni por un momento que la vida cristiana está restringida exclusivamente al campo de la ética, porque no es así, hermanos. No es suficiente con ser una buena persona. No es suficiente con tener un modelo de conducta. Déjame decirte, hermano y hermana, que el infierno está y estará repleto de personas que se han considerado buenas, honestas o íntegras. No es suficiente con ser una buena persona. No es suficiente con tener una ética y una conducta que sea diferente a los demás. Quiero invitarte a que me acompañes a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo le está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Éfeso. Quiero leerte en la Nueva Biblia Viva. Dice Efesios 2, 8, 9. No es por nada que ustedes hayan hecho. ¿Te das cuenta? El perdón de Dios, la salvación de Dios, hermanos. Noé fue salvado de una hecatombe mundial, pero no fue salvado porque su ética era superior a la de sus contemporáneos. Pablo está haciendo, hermanos, está dando en el clavo en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestra salvación. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios, es una gracia inmerecida. Y dice Pablo en esta versión, y no se obtiene haciendo el bien. Repito, hermanos, y permítame decirle con libertad y con confianza, que el infierno está y estará repleto de gente que se ha considerado buena. Y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así, para que nadie se sienta orgulloso. Hermano, es por la fe, y especialmente por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo, que hoy nosotros podemos alcanzar el perdón y la salvación de Dios. En el caso de Noé, fue su fe y su confianza en Dios lo que lo salvó del juicio del diluvio universal. Fue su fe, no su ética. Recuérdalo, hermano. Nuestra conducta es una consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. Él nos ha llamado para que hagamos buenas obras, las buenas obras que Él ha determinado que hagamos. Si hablamos de Noé, hermanos, podemos afirmar que era un hombre irreprochable, sin la menor duda. Pero sobre todo tenemos que afirmar que Noé era un hombre de fe, era un hombre que creía a Dios. Era un hombre que caminaba tomado de la mano de Dios. Y recuerda lo que hemos dicho antes, la fe nos permite responder a Dios como debemos hacerlo. La fe nos permite responder a Dios como debemos hacerlo. Tú y yo conocemos perfectamente el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero decirte en esta mañana, hermanos, que la fe es indispensable para acercarse a Dios. La fe es imprescindible para tener comunión con Dios.
Y la fe es necesaria para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y déjame decirte, hermano, que ninguna cantidad de obras que tú puedas hacer en toda tu vida, ninguna, ni 10, ni 100, ni 1000, ni 1.000.000 de obras podrán compensar la falta de fe. Porque no es por obras, sino es por la fe en Dios y la fe en la persona y en la obra de Jesucristo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Y déjame puntualizar, hermano, que fue esa clase de fe que tenía Noé que lo llevó a construir el arca, el elemento que Dios había escogido para que él y su familia fueran salvos. Un arca que era gigantesca, era enorme, y además él tenía que construir un arca para librarse de una inundación que él nunca había visto, porque dice la Biblia que hasta entonces no llovía, sino que salía de la tierra un vapor que regaba la tierra. Así que, hermanos, dice la Biblia, como hemos leído al principio, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca, tal como Dios le había dicho. Y repito, hermanos, la fe nos permite responder a Dios como debemos hacerlo. Mira cómo era el arca, hermanos. El arca tenía de eslora 135 metros. De ancho tenía unos 22 metros y medio y de alto unos 13 metros. Son medidas que están en la Biblia, en el libro de Génesis. Y para que podamos nosotros hacernos una idea de la dimensión del arca, quisiera compararlo con el Titanic. El Titanic versus Arca de Noé. El Titanic medía alrededor de 269 metros de eslora, es decir, el doble que el Arca de Noé. El Titanic medía aproximadamente 29 metros de anchura, y eso sí, el Arca era 22,5, Titanic 29, y eso sí, el Titanic medía 53 metros de altura, 40 metros más que el Arca de Noé, que medía 13. Pero para que podamos hacernos una idea, 135 metros de eslora, de largo, 22 metros y medio y 13 metros de altura, no se construyó en ningún astillero, hermanos. Lo construyeron las manos de Noé y posiblemente de sus hijos. Y dice la Biblia que le llevó aproximadamente 100 años construir el arca. Y si nosotros pudiéramos ponernos en la piel de Noé, cuando todos sus contemporáneos lo miraban y se burlaban y se reían de él. Hermanos, construir ese arca era una locura. La locura de la fe. La locura de creerle a Dios cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos dicen todo lo contrario. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que no le importó a Noé lo estúpido, y perdón por la expresión, o lo tonto que él pudiera parecer ante sus contemporáneos. No le importó que los demás se rieran o se burlaran de él. Él lo único que quería era agradar a Dios por medio de su fe. Agradar a Dios por medio de su fe. Segunda de Corintios 5, 6 y 7, también en la Nueva Traducción, quiero leerte lo que Pablo le escribió a los cristianos que estaban en esta ciudad de Corinto. Dice, versículo 6, así que siempre vivimos en plena confianza. Dice esta versión, me encanta, hermanos. Dice, siempre, no algunas veces, cuando las cosas nos van bien. Dice, siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Y añade Pablo, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La Reina Valera dice, andamos por fe, no por vista. Es extraordinaria esta expresión. Por fe andamos, no por vista. Pero Pablo incide, hermanos, siempre vivimos en plena confianza. Quiero concluir con unas palabras de un hombre llamado
Gideon Williamson. Gideon Williamson. Este hombre fue un directivo de la iglesia El Nazareno. El Nazareno es una denominación bastante parecida a la Alianza Cristiana y Misionera y que surgió también, creo recordar, en el siglo XIX. Pues este hombre, Gideon Williamson, dijo lo siguiente respecto a Noé y al diluvio universal. Él enumeró 3 puntos que son sobresalientes y te los digo rápidamente. El primero, hermanos, viendo la historia de Noé y del diluvio, el juicio por el pecado es inevitable. Y podemos entrar a pensar, a debatir, si lo que el mundo está viviendo ahora, la pandemia, es parte del juicio de Dios. Ya la historia nos ha demostrado que el mundo ha vivido otras circunstancias y otras crisis a nivel mundial graves. La pandemia del siglo XX, 1918-1920, murieron 50 millones. Y otras pandemias que existieron en siglos anteriores. Pero hay que remarcar lo que la Biblia dice y que este hombre Williamson nos recuerda. El juicio por el pecado es inevitable. Ni tú ni yo, ni nadie va a poder evitar que el juicio de Dios llegue individualmente a una persona por su maldad, pero también a todo el mundo a causa de su maldad, tal y como ocurrió en la época de Noé. Recuerda que hemos dicho al principio, en Génesis capítulo 6, que toda carne se había corrompido. Que todo el mundo, es una hipérbole que está diciendo que la humanidad entera se había desviado y solamente eran causantes de maldad por todos los rincones donde ellos vivían. La consecuencia, el juicio de Dios, la ira de Dios les alcanzó. No olviden lo que enseñan las Escrituras. Todo lo que siembras, recoges. Así que el juicio por el pecado es inevitable. Y tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, Dios va a mostrar su juicio a las naciones. Y a través de ese juicio, Dios va a mostrar su ira por causa del pecado. Y nosotros, hermanos, tenemos que salir de ese mundo de impiedad. Los cristianos somos llamados a vivir en santidad, salir de esa forma de vida, hermanos, por nuestra fe en Jesucristo, para vivir una vida que agrada a Dios en toda nuestra conducta. Porque el juicio por el pecado es inevitable. Segundo, hermanos, la gracia y la justicia de Dios son indestructibles. ¡Wow! La gracia y la justicia de Dios son indestructibles. Yo espero y deseo que tú, querido hermano, y tú, querida hermana, querido amigo o amiga que me estás escuchando, anheles en tu corazón hallar la gracia de Dios sobre ti. Que seas un hombre y una mujer que es diferente a sus contemporáneos en toda su manera de vivir a causa de tu fe en Jesucristo. Porque entonces la justicia de Dios, hermano, y la compañía de Dios y la presencia de Dios van a ser indestructibles. Y ninguna circunstancia que tú puedas experimentar en esta tierra, hermano, ninguna circunstancia podrá alejarte de la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que siempre te dará descanso. Tal y como Dios le prometió a Moisés. Moisés le dijo, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame el camino. Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Dios le dijo, mi presencia estará contigo, yo te acompañaré, yo te ayudaré, yo te sostendré, yo te elevaré, yo te cuidaré, yo te proveeré, yo estaré delante y detrás, a tu derecha y a tu izquierda. Y nada de lo que tú puedas experimentar, malo
o bueno te podrá separar de mí. Jesucristo dijo que Él, el Padre, atrae a sí mismo a aquellos que son llamados y que nadie los arrebatará de su mano. Recuerda el capítulo de Romanos, hermanos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La gracia y la justicia son indestructibles porque son de Dios. Y nada ni nadie, querido hermano o hermana, podrá tumbar el favor de Dios sobre tu vida cuando camines en fe. Y por último, la fidelidad de Dios es inmutable para quienes le obedecen y confían en Él. Rememora, hermano y hermana, rememora las historias de la Biblia y que tu corazón cobre aliento en esta mañana. Que estamos atribulados, sí. Que estamos acongojados, sí. Cuando yo oro, hermanos, y me pongo delante de Dios cada mañana, mi corazón se compunge viendo cómo otros sufren. Sufren el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte de familiares, de seres queridos, el dolor de la crisis económica, el dolor de la inquietud, del temor, de la inseguridad, de qué ocurrirá. Y cuando ves personas a tu alrededor sufrir, tu corazón se compunge. Pero en esta mañana quiero decirte, hermano, toma la mano de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Camina de la mano de Dios. Confía en el Señor, porque la fidelidad de Dios es inmutable para todos aquellos que le obedecen y que confían en Él. Que tu corazón cobre aliento en esta mañana y en los próximos días, donde estaremos hablando de los héroes de la fe. Quiera Dios que tú seas un héroe de la fe. Quiera Dios que tú seas también un héroe de la fe. En estos días donde el mundo se tambalea y no sabemos si la cosa todavía será peor. Algunos dicen, he escuchado en esta semana, hermanos, que algunos piensan que la segunda ola será una caricatura de la primera ola. No lo sé. Eso dicen algunos expertos. Pero aquel que habita en la presencia de Dios puede vivir confiadamente porque la presencia de Dios va con él y le dará descanso. Y en estos días donde el mundo se tambalea y vive angustiado, hermano, recuerda esta frase: la fe nos permite responder a Dios como tenemos que hacerlo. La fe. La fe es el elemento que te va a ayudar a responder a Dios de la manera que Él quiere, de la manera que a Él le agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero terminar con un versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38, ahora sí en la versión Reina Valera. Dice el autor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, gloria a Dios, vendrá y no tardará. La venida de Cristo está más cerca. Cada vez está más cerca, hermanos. No sabemos si nuestros ojos lo verán, pero la venida de Cristo está cercana. Y versículo 38 nos evoca a un pasaje del profeta Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. No por lo que vea, no por lo que sienta, no por lo que llegue a creer, hermanos, sino por la fe. Y si cree, cree en Jesucristo. El justo por su fe vivirá. Y es más, dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo por su fe vivirá. Que todo lo que creas, hermano, que todo lo que afirmes en tu corazón venga de la Escritura. No de tus emociones, no de tus pensamientos, sino de lo que está escrito. Te invito a que ahí donde estás, cierres por un momento tus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es alimento para nuestra alma. Y en verdad, como decíamos al principio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Es alimento para nosotros. Tú dijiste, Jesús: yo soy el pan verdadero, el pan que desciende del cielo. Yo soy el agua viva que sacia toda sed. Señor, bien es cierto que nosotros necesitamos este alimento.
el alimento de tu palabra que da vigor a nuestros huesos, que revitaliza, Señor, nuestra vida espiritual. Y en estos tiempos, que estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de dudas, de temor, de inseguridad, oro en el nombre de Jesús para que tú aumentes nuestra fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, tú dijiste, Señor, aumentanos la fe. Oramos de la misma manera que te pidieron tus discípulos, aumentanos la fe. Y tu palabra nos dice, la fe viene por el oír tu palabra, creer tu palabra. Tu palabra es la verdad. Bendícenos. Sí, Padre, Dios de lo alto, bendícenos en este tiempo, en esta era de pandemia y de dolor. Haz de nosotros hombres y mujeres. Haz de nosotros una iglesia que vive en la fe. No por vista, sino por fe. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hermano, disfruta de este domingo y que la paz de Cristo te acompañe en esta próxima semana. Un saludo. Hola, buenos días a todos. Un gusto poder saludarles. Y en este tiempo vamos a tener nuestro espacio de dar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hay unos versículos que quería compartir con todos vosotros en 2 Corintios 9, 7 y 8. Si queréis buscarlo, y si no, ahora mismo lo voy a leer. La versión de Os habla hoy dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Fijaos qué bonito, ¿no? El Señor nos dice que, a través del apóstol Pablo, que demos con alegría, sin tristeza, sin pena, como dicen otras versiones, sabiendo que Él nos puede dar en abundancia para que sigamos dando incluso a otros, ¿no? Y Dios nos guarda y nos bendice cuando también damos para su obra, damos para las personas necesitadas, y sabemos que estamos en tiempos complejos, difíciles, donde también estamos viendo necesidades a nuestro alrededor. Así que yo os animo, hermanos, a que no cerréis vuestro corazón, vuestra mano, y sigáis dando lo que hay en vuestro corazón, tanto como para el Señor y también a las personas que tengamos alrededor que lo necesitan, sabiendo que es algo que Dios hace cuando nosotros damos. El Señor nos provee a nosotros. Dios cuida de su pueblo, Él es fiel y va a seguir haciéndolo. Vais a ver debajo en pantalla el número de nuestra cuenta, por si alguien quiere hacer un ingreso a la cuenta de la iglesia para que sigamos avanzando y sigamos cubriendo gastos, y seguiremos retransmitiendo por YouTube todo el tiempo hasta que podamos volver a la iglesia y tengamos nuestros cultos allí presencial y también por YouTube, como estamos haciendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú cuidas a tu iglesia, cuidas a tus hijos, Señor, y tú nos enseñas en tu palabra a seguir dando con un corazón agradecido, con alegría, Señor, y queremos hacerlo de esa manera, sabiendo que toda bendición viene de tu parte, Señor. Estamos contentos de que tú nos cuidas. A veces tú permites que vivamos con necesidad, pero tú en estos tiempos también nos instas a que también no cerremos nuestra mano, incluso en tiempos más de escasez, como es el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que en su escasez ellos dieron a la iglesia de Jerusalén porque estaban viviendo necesidad. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en ti en todo tiempo y a seguir abriendo nuestra mano para tu obra y para las necesidades que veamos a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los que están buscando trabajo, Señor. Abre puertas, Señor, a los necesitados en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga y gracias por vuestra atención.
Hola a todos, les saludamos en nombre de la Escuela de Discipulado y Misiones Betania en España. Durante los últimos 5 años hemos llevado a cabo escuelas misioneras durante los meses de verano y hemos podido capacitar a decenas de jóvenes que hoy están sirviendo en sus iglesias y algunos han salido también a la obra misionera. Creemos en el ministerio con jóvenes, creemos que podemos discipularlos, capacitarlos y que sean los jóvenes los que lleven esa luz a las naciones. Creemos en que es necesario un avivamiento juvenil. Por eso nos complace presentar el programa anual de Betania que empezará el próximo mes de octubre. Será un programa para aquellos que quieran internarse por un lapso de 9 meses para profundizar, estudiar en la palabra y hacer una obra práctica de evangelización por diferentes ciudades de España. Para esto hemos hecho un convenio con el Ministerio SAL, que es un ministerio de entrenamiento y capacitación de pastores y líderes, que nos proveerá de excelentes profesores, de excelentes maestros que llevarán adelante las clases. Y por supuesto también contaremos con diferentes misioneros que están en España y pastores de iglesias locales. Será una preparación increíble, impresionante. Así que te esperamos. Ven a Betania. En caso de que no pudieras participar de forma presencial, hemos también creado el programa online. Así que no hay forma de perderse esta excelente capacitación. También tenemos una extraordinaria noticia. A partir de este año podemos ofrecer un nuevo programa, Músicos para Iglesia. Sí, tú vas a poder estudiar música con nosotros en la Escuela Betania. Es un extraordinario programa. ¿Por qué? Porque hicimos una alianza estratégica con el Instituto Alegro, un instituto internacional que viene preparando músicos para iglesia durante 30 años. Así que estás en buenas manos si estudias con Alegro. Y Alegro llega a Europa. Por eso es que te pedimos, ¿quieres más información? Pregúntanos, escríbenos, nosotros podemos ayudarte. Si tú quieres estudiar, ya sea el plan Biblia o el plan música, nosotros podemos darte mayor información. Ahora te vamos a dejar los links y también el link del Instituto Alegro para que tú veas la extraordinaria formación musical que tú puedes encontrar en este instituto. Te esperamos. Dios les bendiga. Adiós. No faltes.